No te voy a mentir, la primera vez que sospeché algo, fue por un polvo. No porque no lo tuviéramos, sino porque lo tuvimos. Y fue raro. Raro de cojones. Era un martes, por la mañana. Yo acababa de volver de trabajar de noche, curro en seguridad privada, turno de 12 horas, el tipo de trabajo que te deja el cuerpo como si te hubiesen pegado con un saco de ladrillos, y ella, Laura, me estaba esperando en casa con el desayuno ya hecho. Hasta ahí, todo bien. Pero lo que me descolocó fue cómo me miraba. Como si me debiera algo. Como si intentara compensar algo. No era pasión. Era culpa. No lo supe en ese momento, claro, pero ahora que lo pienso, joder, cantaba por todos lados. Se me montó encima, y ni siquiera me dejó hablar. Como si necesitara confirmar que yo seguía ahí, que yo seguía siendo suyo. Pero yo no estaba en esa frecuencia. Mi cuerpo sí, claro, porque uno no es de piedra. Pero mi cabeza se quedó en el techo, preguntándose qué coño pasaba. Cuando acabamos, se quedó mirándome. Y me dijo algo que no me había dicho en años: te quiero tanto que a veces me da miedo. Con los ojos llenos de lágrimas. Sin venir a cuento. Y ahí supe que algo estaba mal. Algo muy mal. Pero no dije nada. Ese día lo dejé pasar. Me duché, dormí un rato, salí por la tarde a ver a mi hermano Tomás, echamos unas cervezas. Le hablé de fútbol, de trabajo, de tonterías. De todo menos de eso. Porque aún no sabía si era cosa mía o si mi cabeza me estaba jugando una mala pasada. A veces uno quiere tanto que se vuelve ciego. ¿Sabes de qué te hablo, no? Pasaron 2 días. Jueves por la tarde. Llego a casa temprano porque me cambiaron el turno con un compañero. Laura no me esperaba tan pronto. Entro. Silencio. El salón vacío, la cocina con un olor raro, no a comida, a perfume fuerte, de esos que intentan tapar algo más. Camino hacia la habitación y escucho un sonido. Muy leve. No de pasos. No de risas. Un ruido como de ropa moverse rápido. Me tenso. Pero cuando abro la puerta del dormitorio, no hay nadie. Solo la cama con las sábanas revueltas, como si alguien hubiera estado ahí hace poco. Muy poco. El armario ligeramente abierto. El cajón de su ropa interior a medio cerrar. Y sobre la cómoda, un vaso de agua a medias. La ducha suena. No está en el baño principal, sino en el de invitados. ¿Por qué? Voy hacia allí, despacio. Me detengo. Escucho. Silencio. Abro la puerta sin hacer ruido. Está vacía. La ducha gotea, pero no hay nadie. Entonces escucho el ascensor del edificio cerrarse. Corro al balcón. No veo a nadie. Solo veo a Laura, entrando en la cocina desde el pasillo, con el pelo aún húmedo, descalza, como si nada. Me sonríe. Me dice: no sabía que volvías tan pronto. Ya, sorpresa, le contesto. Ella se acerca, me besa en la mejilla. Huele a jabón. Y a miedo. Esa noche no hablamos casi. Pero yo ya había tomado una decisión, no iba a buscar nada. Iba a esperar. Porque lo que sea que estuviera pasando, ella me lo iba a enseñar sola. Sin querer. Tarde o temprano. Y joder, no tardó mucho. No pasó ni una semana desde aquel día raro en casa cuando todo se empezó a mover solo, sin que yo hiciera nada. Y me alegro de no haber buscado pruebas como hacen otros, de no haber revisado móviles ni redes sociales ni contratar a ningún detective ni seguirla por la calle como si esto fuera una película. No tenía ninguna gana de convertirme en ese tipo de hombre, el que vive detrás de una cortina esperando a que su mujer tropiece para justificar su desconfianza. Yo no quería pruebas.
Yo quería la verdad. Y la verdad, cuando está ahí, no necesita que la empujen. Se cae sola. El viernes siguiente Laura me dice que tiene cena de empresa. Lo dice con esa mezcla de desgana y obligación, como si fuera algo que preferiría evitar, como si tuviera que hacerlo por compromiso. Me dice que no volverá tarde, que solo irán a tomar algo después y que volverá en cuanto pueda. No lo dice mirándome a los ojos, lo dice mientras se maquilla frente al espejo del baño, de espaldas a mí, como si fuera una rutina más. Yo la observo desde el marco de la puerta sin decir nada. Veo cómo se arregla más de lo normal, cómo se pinta los labios con un rojo que no usaba desde hacía años, cómo se peina con más detalle de lo habitual y cómo sonríe a su reflejo como si quisiera gustarse a sí misma antes de salir. Cuando termina, se gira, me mira de arriba abajo y me pregunta si se nota demasiado. Le digo que no, que está bien, que va guapa. Me dice no seas tonto y se ríe, pero esa risa no es para mí. Es una risa suelta, una risa de alguien que está nervioso por dentro pero quiere disimularlo. A las 8 sale por la puerta. Yo me quedo en casa, no pongo la tele, no salgo, no llamo a nadie. Simplemente me siento en el sofá y espero. Y no sé muy bien a qué espero, pero mi cuerpo ya sabe que esa noche no va a ser como las demás. Pasa una hora. Luego 2. A las 11 recibo un mensaje suyo, ya hemos terminado de cenar. En nada estoy en casa. Yo le respondo con un vale, te espero. Pero no la espero, porque ya no la espero realmente. Solo quiero ver hasta dónde está dispuesta a estirar esta mentira. Porque ahora sí, ya lo sé. Sin pruebas, sin pistas, sin confesiones. Lo sé. A las 12:20 entra por la puerta. Camina despacio, en silencio, como si esperara encontrarme dormido. Pero yo estoy sentado en el salón, con la luz apagada y la tele encendida sin volumen. Me ve y se sobresalta un poco, pero lo disimula con una sonrisa. ¿No te has dormido aún? No tenía sueño. ¿Qué tal tu día? Tranquilo. ¿Y la cena? Bien. Un poco larga, pero bien. Asiente, se quita los zapatos, se va directa al baño. Yo no digo nada. Solo la escucho cerrar la puerta. Escucho el agua correr. Luego el silencio. Me levanto, voy a la cocina y abro una cerveza. Cuando vuelve al salón, ya lleva el pijama puesto, cara lavada y esa expresión de normalidad forzada que tanto se esfuerza en mantener. Se sienta a mi lado. ¿Mañana tienes turno de noche o de día? De día. Salgo a las 6. ¿Quieres que te prepare algo para llevar? No hace falta. Asiente otra vez. No sabe qué más decir. Yo tampoco. Pero no hace falta. Porque al día siguiente, sin buscarlo, sin pedirlo, la verdad me encuentra. Estoy en la calle a media mañana porque el jefe me manda a revisar una alarma en un local del centro. Justo cuando estoy cruzando una calle peatonal, la veo. Está ella. Laura. Con otro. No un compañero de trabajo, no un primo, no un vecino. Un tío al que no había visto en mi vida. Van caminando juntos. Ella lleva gafas de sol, pero no hay sol. Él le agarra la mano. No se esconden, no miran alrededor. Van por la calle como si fueran pareja desde hace años. Ella se ríe de algo que él le dice, y él la mira como si se la quisiera comer a besos. Yo me quedo parado. No me ve. Paso entre la gente, cruzo de acera, los observo desde lejos. Se paran en una terraza. Se sientan. Ella le acaricia la nuca. Él le acaricia el muslo por debajo de la mesa. Ella no parece incómoda. No parece arrepentida. Parece feliz. Y eso, tío, eso fue lo que más me dolió. No verla con otro.
Verla feliz. No me acerco. No digo nada. No los enfrento. Me doy la vuelta y sigo mi camino. Paso toda la tarde sin poder concentrarme. Hago el aviso, firmo los partes, saludo a la gente con una sonrisa que no siento. Todo es automático. Me duele el pecho, pero no porque me hayan apuñalado. Me duele porque ahora tengo que fingir que no lo sé hasta que llegue el momento de enfrentarla, y ese momento aún no está aquí. No porque no tenga valor, sino porque quiero verla mentir con todas las letras. Quiero escuchar cómo arma su historia, cómo elige cada palabra, cómo intenta salvar algo que ya está muerto sin saber que yo ya lo sé todo. Esa noche, cuando llego a casa, ella me besa en la mejilla y me pregunta cómo ha ido el trabajo. Le digo que normal. Me pregunta si quiero ver algo en la tele. Le digo que no, que estoy cansado. Se acuesta antes que yo. Me quedo en el sofá, con la luz apagada otra vez. Y entonces me digo, ya está. Mañana hablo con ella. Mañana empiezo a desmontar esta mentira, pieza por pieza. Y aunque en ese momento no lo sabía, lo que vendría después no sería una conversación. Sería una demolición. Porque no estaba preparada para que yo supiera lo que sabía. No estaba preparada para tener que enfrentarse a la versión de mí que ya no le cree nada. Pero eso fue al día siguiente. Esa noche, simplemente me senté en la oscuridad, escuchando cómo respiraba desde el dormitorio. La misma mujer que había compartido mi vida durante más de 10 años. La misma mujer que, al parecer, ahora compartía algo más con otro. Y yo ahí, mirando al techo, sin lágrimas, sin rabia, solo con una pregunta que me retumbaba una y otra vez en la cabeza, ¿desde cuándo? Y lo peor era no saber si quería una respuesta. No dormí esa noche, pero tampoco me quedé dando vueltas como un loco ni mirando el techo pensando en frases épicas que decirle, simplemente me quedé quieto, con los ojos abiertos, escuchando sus pasos cuando se levantó antes que yo y salió del dormitorio creyendo que seguía dormido, y en ese silencio entendí que la conversación que iba a tener con ella no iba a ser limpia ni ordenada ni bonita. Iba a ser sucia, incómoda y llena de frases a medio decir, porque cuando una persona miente durante semanas no sabe cómo volver a hablar normal de golpe. Cuando se fue a trabajar, me levanté, me vestí despacio y me senté en la mesa del salón sin hacer nada durante casi una hora, no porque no supiera qué hacer, sino porque necesitaba que la cabeza se calmara lo suficiente como para no perder el control cuando llegara el momento. Yo no soy un tío violento, nunca lo he sido, pero tampoco soy de los que se tragan cualquier cosa, y tenía claro que si abría la boca sin estar preparado iba a decir algo de lo que luego me arrepentiría. Volvió a casa a las 7:15, algo más tarde de lo habitual, con esa excusa floja de que se había alargado el trabajo porque había lío con unos clientes, y nada más entrar me miró raro. Como si notara algo en el ambiente, como si la casa estuviera distinta aunque todo estuviera exactamente igual. Dejó el bolso en la silla, se quitó los zapatos y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que estaba bien, que me sentara un momento porque tenía que hablar con ella. No levanté la voz, no hice ningún gesto raro, no me acerqué demasiado, solo señalé la silla frente a mí. Ahí ya empezó a ponerse nerviosa. Se sentó, cruzó las piernas y me miró con esa mezcla de miedo y anticipación que solo tiene alguien que sabe que la han pillado pero aún no sabe cómo. ¿Qué pasa?, me preguntó. Quiero que me expliques una cosa, le dije, pero antes de que hables quiero que sepas que no te voy a creer si me mientes, así que piénsalo bien. Se quedó callada. Bajó la mirada. Se tocó las manos. Yo seguí. Ayer por la mañana te vi en el centro con un hombre que no conozco. Te vi agarrándole la mano. Te vi sentada con él como si fuerais pareja. Y no me mires así porque no fue una confusión ni un malentendido. Levantó la cabeza de golpe. Abrió la boca. La cerró.
Volvió a abrirla. No es lo que tú piensas. Ahí sentí el primer golpe. No físico. Algo más profundo. Porque cuando alguien empieza así, ya sabes que no viene nada bueno detrás. No me digas eso, le respondí. Dime quién es. Se quedó en silencio unos segundos que parecieron eternos. Luego suspiró, como si fuera ella la que estaba cansada de todo. Es un compañero del trabajo. No me mientas, le dije. No es un compañero. No se toca a un compañero así. No sabes nada, me respondió, ya con un tono más duro. No tienes ni idea de lo que está pasando. Ahí me levanté. No grité. Pero me levanté despacio, apoyando las manos en la mesa, inclinándome hacia ella. Sé lo suficiente, le dije. Y ahora mismo lo único que quiero saber es si te estás acostando con él. Se puso de pie también. Me miró con rabia. Con orgullo herido. Con algo que no le había visto nunca. ¿Y si te digo que sí? Me soltó. ¿Qué vas a hacer? Ese fue el momento más peligroso de toda la conversación. Porque durante un segundo me imaginé cosas que no quiero ni repetir, y tuve que dar un paso atrás, literal, para no perder el control. Respiré hondo. La miré. Si me dices que sí, le respondí, al menos tendré la certeza de que todo este tiempo no he estado loco. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no lloró. Nunca lloró de verdad. No empezó así, dijo. No fue planeado. Yo no buscaba nada. Eso da igual, le contesté. Lo que importa es dónde estás ahora. Empezó a hablar atropelladamente, mezclando excusas con reproches, diciéndome que se sentía sola, que yo ya no estaba como antes, que siempre estaba cansado, que hablábamos poco, que ella necesitaba sentirse deseada, que ese hombre la escuchaba, que no sabía cómo había llegado hasta ahí. Yo la dejé hablar. No la interrumpí. Porque cada palabra que decía era una confirmación más de lo que ya sabía. Cuando terminó, la miré y sentí algo parecido al asco. ¿Y qué pasa conmigo? Le pregunté. ¿En qué momento decidiste que yo no merecía saber nada? Se encogió de hombros. No quería hacerte daño. Ahí sí levanté la voz. Me estás haciendo daño ahora mismo, le dije. Lo llevas haciendo semanas. No te engañes. Se acercó a mí, intentó tocarme el brazo, y le aparté la mano. No me toques, le dije. No ahora. Se quedó quieta. Me miró como si no me reconociera. ¿Lo quieres? Le pregunté. Tardó en responder. Demasiado. No lo sé. Eso fue suficiente. La discusión siguió durante más de una hora, subiendo y bajando, con momentos en los que parecía que iba a decir algo sincero y otros en los que volvía a cerrarse, con reproches antiguos que sacó como si los tuviera guardados para una ocasión especial, con frases que no venían a cuento y con silencios incómodos en los que ninguno sabía qué decir. No hubo golpes, pero hubo portazos. No hubo insultos, pero hubo palabras que dolieron más que cualquier insulto. Y al final, cuando ya no quedaba nada por decir, me senté otra vez y le dije algo que no se esperaba. Mañana no voy a ir a trabajar. ¿Por qué? Preguntó. Porque tengo cosas que hacer, le respondí. Cosas mías. Me miró con desconfianza. ¿Qué cosas? Ya lo verás. Esa noche dormimos en habitaciones separadas. No por castigo ni por drama. Simplemente porque no tenía sentido fingir nada más. Y mientras me acostaba, con la cabeza todavía llena de ruido, tomé una decisión que iba a cambiarlo todo. No iba a suplicarle. No iba a pedir explicaciones eternas. Y desde luego, no iba a quedarme quieto esperando a que ella decidiera qué hacer conmigo.
Lo que hice después no fue impulsivo. Fue pensado. Frío. Y muy concreto. Y ella aún no tenía ni idea. Al día siguiente me levanté temprano, antes de que sonara su despertador, y salí de casa sin hacer ruido, no por cuidado hacia ella sino porque no tenía nada más que decirle todavía, y necesitaba hacer lo que había decidido con la cabeza fría, sin miradas, sin preguntas, sin discusiones inútiles. Fui directo al banco donde teníamos la cuenta común, la de siempre, la que usábamos para todo, y pedí hablar con el director porque lo conocía desde hacía años. No éramos amigos pero sí lo suficientemente cordiales como para que no me pusiera pegas cuando le expliqué que quería separar mis finanzas de inmediato por motivos personales. No entré en detalles, no hacía falta, firmé los papeles, abrí una cuenta nueva solo a mi nombre y pedí que a partir de ese mismo día mi nómina se ingresara allí, dejando en la cuenta común solo lo justo para cubrir los gastos básicos de ese mes. No fue un arrebato ni un castigo impulsivo, fue una decisión práctica, porque no iba a seguir financiando una vida en la que yo ya no estaba incluido, y si ella había decidido actuar por su cuenta, yo también tenía derecho a hacerlo. Después fui a la gestoría donde trabajaba un amigo mío desde hacía años, alguien discreto y directo, y le pedí que me explicara con calma qué opciones tenía si la cosa acababa como parecía que iba a acabar, y me habló sin rodeos de separación, de bienes, de tiempos, de lo que podía perder y de lo que podía proteger si actuaba con cabeza desde el principio. No firmé nada allí, no inicié ningún trámite, pero salí con la información clara y con la sensación de que por primera vez desde que todo esto había empezado estaba haciendo algo por mí, no reaccionando, no aguantando, no esperando a ver qué decidía ella. Volví a casa a mediodía y ella estaba allí, sentada en la mesa del salón con el portátil abierto, fingiendo trabajar pero mirándome de reojo, esperando algo, quizá una disculpa, quizá una explosión, quizá una conversación que la tranquilizara. No le di ninguna de las tres cosas. Dejé las llaves en el mueble, me quité la chaqueta y me senté frente a ella. He separado las cuentas, le dije. A partir de ahora cada uno se hace cargo de lo suyo. Su cara cambió de golpe. Se puso pálida. Cerró el portátil. ¿Qué has hecho? Lo que te acabo de decir, le respondí. No voy a seguir pagando una vida que no es mía. Eso no puedes hacerlo así, me dijo, levantándose. No sin hablarlo conmigo. Tú hiciste muchas cosas sin hablarlas conmigo, le contesté. Esto es una de las consecuencias. Empezó a alterarse, a decir que yo estaba exagerando, que no era para tanto, que solo había sido un error, que estaba yendo demasiado lejos, que la estaba castigando. No levanté la voz. No discutí. Simplemente le dije que no era un castigo, que era una decisión, y que si le parecía injusta podía hablarlo con un abogado cuando quisiera. Eso la descolocó más que cualquier grito. Porque hasta ese momento, creo que pensaba que yo acabaría cediendo, que pediría explicaciones una y otra vez, que buscaría arreglarlo sin tocar nada importante. Y no. No iba a hacerlo. Pero no me quedé ahí. Esa misma tarde llamé a sus padres. No para montar un drama ni para pedir apoyo emocional, sino para decirles, con calma y sin entrar en detalles morbosos, que su hija y yo estábamos pasando por un problema serio, que probablemente nos separaríamos y que prefería que lo supieran por mí antes de que llegara una versión incompleta o maquillada. No entré en acusaciones ni en reproches, pero tampoco mentí cuando me preguntaron si había otra persona. Dije que sí. Y colgué. No lo hice por venganza emocional, sino porque no iba a cargar yo solo con el peso de una historia que no había escrito solo. Cuando ella se enteró de esa llamada, explotó como no la había visto nunca. Me gritó, me llamó traidor, me dijo que no tenía derecho a involucrar a su familia, que la estaba humillando, que estaba siendo cruel. La dejé gritar. Cuando se quedó sin voz, le dije algo que la dejó en silencio.
Cruel es lo que llevas haciendo tú desde que decidiste compartir tu vida con otro sin decirme nada. Esa noche no dormimos en la misma casa. Yo me quedé. Ella se fue a casa de una amiga. No le pedí que se fuera, pero tampoco intenté detenerla. Al contrario. Necesitaba ese espacio. Necesitaba que entendiera que ya no podía entrar y salir de mi vida como si nada, que ya no tenía acceso automático a mí solo por costumbre. Durante los días siguientes seguí con mi rutina, pero ajustándola a esta nueva realidad. Cambié horarios, cancelé planes que eran de los dos, empecé a vender algunas cosas que habíamos comprado juntos y que no tenían sentido para mí solo, como la moto que casi no usábamos y algunos muebles caros que ella había querido y yo nunca había terminado de ver necesarios. No lo hice a escondidas. Le avisé. Le dije que iba a vender y por cuánto. Le ingresé su parte. Todo limpio. Todo claro. Eso la enfurecía más que cualquier gesto impulsivo, porque no había drama que señalar, no había locura que usar como excusa. Solo decisiones. Una tarde volvió a casa para recoger más cosas y me encontró en el salón con cajas. ¿De verdad vas a hacer todo esto?, me preguntó. Ya lo estoy haciendo, le respondí. ¿Y qué pasa con nosotros? La miré. La vi cansada, nerviosa, descolocada. Pero no vi arrepentimiento real. Vi miedo a perder estabilidad. Eso deberías habértelo preguntado antes, le dije. Ahora estoy resolviendo lo que tú dejaste en el aire. Intentó acercarse. Intentó abrazarme. Intentó decir que podía cortar con él, que podíamos ir a terapia, que no todo estaba perdido. La aparté con suavidad. No me prometas ahora lo que no fuiste capaz de cuidar antes, le dije. No estoy aquí para negociar desde el miedo. Se fue llorando. Y por primera vez desde que todo había empezado, no sentí culpa. Sentí tristeza, sí. Pero también algo parecido a alivio. Porque la venganza no fue gritar, ni insultar, ni hacer daño físico. Fue quitarle el control que había dado por hecho que tenía sobre mí. Fue demostrarle, con hechos y no con palabras, que sus decisiones tenían consecuencias reales, prácticas, incómodas, y que yo no iba a quedarme esperando a que eligiera qué hacer conmigo. Y todavía quedaba lo más difícil. Hablar por última vez de verdad. Decidir si aquello tenía algún futuro o si lo único que nos quedaba era cerrar la puerta sin ruido. Eso vendría después. Y no iba a ser fácil. Pasaron 3 días desde que se llevó la ropa y se fue de casa sin decirme a dónde iba a quedarse exactamente, aunque no hizo falta que lo dijera porque todos sabemos lo que significa cuando alguien desaparece con maletas y no deja dirección, así que en lugar de volver a preguntárselo o de insistir, me limité a quedarme en silencio, esperando a ver cuánto le duraba la comodidad de esconderse en casas ajenas antes de tener que sentarse de nuevo frente a mí, y fue el 4.º día cuando me llamó por la tarde, con esa voz seca que le salía cuando quería sonar serena pero no le salía porque por dentro estaba hecha un lío, y me dijo que necesitaba hablar conmigo, que no quería seguir con esta tensión, que prefería vernos en persona para aclarar todo lo que había quedado abierto, y yo le dije que viniera a casa, que no tenía problema, que si quería hablar, ahí estaríamos los dos en igualdad de condiciones, sin necesidad de sentarnos en bares ni en bancos de parques fingiendo normalidad. Llegó esa misma noche, tocó el timbre, le abrí sin decir nada y entró despacio, como si le diera miedo que la casa ya no fuera suya, como si esperara encontrar las paredes cambiadas o las fotos quitadas, pero todo estaba igual porque yo no había tocado nada, no por apego, sino porque no quería que pareciera que tenía prisa por borrar su presencia. Porque una cosa era dejar claro que esto se estaba acabando y otra muy distinta era fingir que nunca había pasado, y eso no lo iba a hacer, al menos. No aún. Nos sentamos en el salón, cada uno en su sitio de siempre, con la mesa entre los dos, como si estuviéramos cerrando un trato, y al principio ninguno hablaba,
Solo se escuchaban los ruidos de la calle entrando por la ventana entreabierta, hasta que ella se frotó las manos y soltó la primera frase, que no fue una disculpa ni una explicación, sino una especie de mezcla de ambas. No sé por dónde empezar. Por donde quieras, pero sin rodeos, le respondí. Vale, dijo. He estado pensando mucho estos días. Lo que hice estuvo mal. No quiero justificarlo, pero necesito que entiendas que no fue por odio ni por venganza. Fue una acumulación de cosas. Me fui desconectando sin darme cuenta, y cuando quise darme cuenta ya había empezado algo que no sabía cómo parar. ¿Y ahora sabes? Pregunté. Sí, dijo. Ya lo terminé. No hay nada con él. Le dije que no iba a seguir. No tiene sentido. ¿Lo decidiste tú o él? Lo decidí yo. ¿Y qué querías decirme entonces? Quiero arreglarlo, respondió sin titubear. Me quedé mirándola un rato largo sin decir nada. No porque no supiera qué pensar, sino porque estaba procesando la frialdad con la que me estaba planteando la posibilidad de reconstruir algo que ella misma había dinamitado sin preguntar. ¿Arreglar qué exactamente? Lo nuestro. Nuestra relación. Todo. ¿Después de todo esto? Sí. ¿Por qué te arrepientes o por qué ahora estás sola? Porque me di cuenta de lo que tenía, contestó. Y porque sé que tú no merecías esto. Tú sabes que no es tan fácil, ¿no? Lo sé. No vengo a pedirte que olvides todo de golpe. Solo quiero que no lo demos por perdido todavía. Suspiré y me eché hacia atrás en el sofá. No iba a fingir que no me dolía escuchar esas palabras. No iba a negar que una parte de mí había deseado que dijera algo así desde el principio. Pero también sabía que esas ganas ya no venían del amor, sino del miedo al vacío. Y que el daño ya no se arreglaba solo con palabras. ¿Tú crees que esto tiene arreglo? Si los dos queremos, sí. Yo no estoy seguro de quererlo ya. Se le rompió la voz. ¿Ni siquiera después de todo lo que vivimos? Precisamente por eso. Nos quedamos en silencio un buen rato. Ella se frotaba las piernas con las manos, evitaba mirarme, respiraba hondo como si estuviera conteniéndose. Yo solo observaba. Y cuando volvió a hablar, ya no lo hizo desde la calma. ¿Qué necesitas que haga? No se trata de lo que hagas ahora. Es lo que ya hiciste. ¿Pero entonces no quieres ni intentarlo? No quiero volver a una relación en la que me tengo que preguntar cada día si soy suficiente. No es eso. Sí lo es. Tú te fuiste, mentiste, te metiste en otra cama, volviste como si esto fuera reversible. No puedes pedir que lo trate como un error menor. ¿Y tú? ¿No piensas en lo que también fallaste? Claro que sí. Pero yo no fui el que cruzó esa línea. Tampoco es blanco o negro. No me escuchabas. No estabas presente. Eso no justifica una traición. No la justifica, pero la explica. ¿Y ahora qué? ¿Me vas a convencer con razones? No quiero convencerte. Solo quiero que me mires como antes. Eso ya no va a pasar. En ese momento entendí que lo más difícil no era aceptar que se había acostado con otro, sino aceptar que, aún así, seguía intentando sostener lo que ya estaba roto sin asumir el precio. Ella lloró. No se escondió. Se le caían las lágrimas sin pausa, sin llanto escandaloso, pero con esa intensidad que molesta porque sabes que son reales pero ya no cambian nada. Yo no me moví de mi sitio. No fui a consolarla. No porque quisiera castigarla, sino porque ya no sentía ese impulso. Cuando se calmó un poco, me pidió que al menos lo pensara. Le dije que sí, porque no tenía sentido negarse a pensar. Pero también le dejé claro que si lo que esperaba era una respuesta inmediata, estaba equivocada.
Esto no se arregla con una conversación, le dije. Se arregla si se puede, y si se quiere de verdad. Y yo ahora mismo no lo sé. ¿Puedo volver a casa? No por ahora. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Asintió. Se limpió la cara con la manga. Recogió su bolso. Se levantó. Caminó hasta la puerta sin decir nada más. Abrió. Se giró. ¿Puedo llamarte mañana? Sí. ¿Vas a responder? No lo sé. Salió. Cerró la puerta. Me quedé solo. Y por primera vez desde que todo esto empezó, no sentí ni rabia ni tristeza. Solo una extraña calma. No había ganado nada. Pero ya no estaba perdiendo más. Los días que vinieron después de aquella última conversación fueron tranquilos por fuera pero agotadores por dentro, porque lo más difícil no fue estar solo en casa ni reorganizar las rutinas sin tener que compartirlas, sino decidir qué hacer con todo lo que había quedado colgado en el aire sin respuesta, porque aunque ella se había marchado por su propio pie y aunque la decisión práctica parecía tomada, seguía existiendo la sensación de que algo aún no se había cerrado del todo, como si ambos estuviéramos esperando un último movimiento antes de aceptar el final. Durante esa semana no me llamó ni una sola vez, aunque me escribió 2 mensajes que no respondí, uno preguntando si necesitaba algo de su parte para la hipoteca y otro diciéndome que seguía queriendo hablar cuando estuviera listo. No le dije nada, no por orgullo ni por castigo, sino porque no tenía nada nuevo que decirle y tampoco veía sentido en seguir repitiendo lo que ya se había dicho en voz alta. Hablar por hablar no iba a servir de nada y, sinceramente, ya no me apetecía estirar una conversación que no llevaba a ningún lugar. El viernes siguiente me acerqué al piso de mi hermano Tomás sin avisar, porque necesitaba hablar con alguien que no me dijera lo que quería escuchar, sino lo que pensaba de verdad. Y si algo tiene Tomás es que nunca se corta en decir lo que le pasa por la cabeza aunque a veces sea más bruto que un andamio. Me recibió con cara de sorpresa y con una cerveza ya en la mano, como si supiera perfectamente a qué iba. Nos sentamos en su balcón, que da a un patio sin gracia pero tiene buen silencio, y ahí fue donde le conté todo de principio a fin, sin adornos, sin dramatismos, sin exagerar nada. Me escuchó sin interrumpir, sin poner cara de ya me lo imaginaba ni soltar ninguna de esas frases que la gente suelta por costumbre. Cuando terminé, se quedó unos segundos mirando al suelo, luego levantó la vista y me soltó lo que yo ya me temía. No vas a poder seguir así mucho tiempo, tío. O la echas definitivamente o la dejas volver, pero no puedes vivir en pausa. No estoy en pausa, estoy pensando. No, no estás pensando. Estás esperando que pase algo que te quite el marrón de decidir. ¿Y tú qué harías? Yo la mandaría a la mierda, pero yo soy yo y tú eres tú. No es tan fácil. No, claro que no es fácil, pero es necesario. Porque si la dejas volver ahora, vas a estar años dudando de todo lo que haga. Y si la echas sin estar seguro, te vas a pasar años preguntándote si te equivocaste. Entonces estamos jodidos igual. No, estamos jodidos hasta que decidas por ti. Lo demás viene después. Volví a casa esa noche con más peso del que llevaba al salir, no porque me hubiese confundido más sino porque me di cuenta de que tenía razón. No había ninguna decisión buena. Solo quedaba elegir la menos mala. Así que al día siguiente le escribí. No le pedí que viniera. Le dije que si quería hablar, podíamos hacerlo por teléfono. Me contestó que sí, que me llamaba a las 5. Y lo hizo. Y esta vez no hubo reproches, ni gritos, ni silencios tensos. Fue una llamada larga y extrañamente tranquila, en la que le dije que no quería continuar con la relación, que no iba a hacerle la vida imposible, que podíamos repartir lo que hiciera falta con lógica y sin peleas, que no iba a quitarle nada pero que tampoco iba a quedarme en un sitio donde ya no confiaba. Ella me dijo que lo entendía,
que le dolía, que no era lo que quería, pero que tampoco iba a insistir más. Me dijo que, aunque me costara creerlo, nunca había dejado de quererme. Yo no respondía a eso. En los días siguientes empezamos a organizar la parte más aburrida de la historia, el reparto de cosas, los papeles del piso, las cuentas, el coche, los muebles, los libros, las fotos, todo eso que parecía irrelevante antes pero que ahora era una lista interminable de detalles que había que resolver uno a uno. No hubo peleas. No hubo trampas. Cada uno se quedó con lo que necesitaba y el resto se vendió o se donó. Ella encontró un estudio pequeño en la misma zona donde vivía su hermana y se fue allí sin dar más vueltas. No hubo escena final. No hubo abrazo de despedida. Solo un portazo suave y unas llaves que dejó en la mesa. Desde entonces no volvimos a hablar más allá de un par de mensajes por cosas administrativas. Ella no insistió, y yo no bloqueé nada. No porque espere que vuelva, sino porque no tengo necesidad de fingir indiferencia. No necesito odiarla para seguir adelante. Me falló, sí. Me mintió, también. Pero ya no me importa reconstruir esa parte de la historia. Lo que me importa ahora es que ya no tengo que vigilar nada, que ya no tengo que sospechar de nadie, que ya no tengo que sentarme en un sofá sintiéndome como un invitado en mi propia casa. Hoy hace casi un mes de todo aquello. Me mudé a un piso más pequeño, más fácil de mantener, sin recuerdos en las paredes ni cajones con cosas compartidas. Duermo bien, como mejor, hablo más con la gente que quiero, y sobre todo, ya no me siento en pausa. Tomás tenía razón. No era una decisión buena. Pero era necesaria. Y si algún día me cruzo con ella por la calle, no voy a agachar la mirada ni a fingir que no la conozco. Levantaré la cabeza, la miraré con la tranquilidad de quien no debe nada y seguiré caminando. Porque a veces no se trata de cerrar bien una historia, sino de no quedarte atascado en ella más tiempo del necesario. Y eso, por fin, lo aprendí.